Vamos a ir con un expediente, lo van a ver aquí enseguida, que tiene que ver con uno de los precisamente esfumados más célebres de la historia reciente de nuestro país. Santiago Corella, el Nani. Muchos jóvenes quizá no conozcan la historia. ¿Por qué es interesante? No solo porque este delincuente habitual desapareció, no solo porque 30 años de investigaciones no arrojaron luz, sino porque el Nani, Santiago Corella, al parecer era una pieza de un engranaje que nos va a poner los pelos de punta, de un engranaje donde las fuerzas del orden y los delincuentes estaban conchavados para generar una auténtica ola salvaje en ciudades como Madrid, como Bilbao, San Sebastián, Barcelona, de atracos a casas y a lugares. Era toda una mafia piramidal. Eso fue tal escándalo que la propia policía tuvo que tomar medidas que hasta entonces no se habían tomado. Pero ¿dónde está el Nani? Hay algún libro que luego les mostraré. Canta Nani, ¿dónde está el oro? El Nani desaparece porque se ha llevado, entre comillas, un gran tesoro de uno de esos golpes efectuados para esa pirámide de poder. Y algo sale mal. Y a partir de aquí las incógnitas. 35 años después, reorganizamos el puzzle. Y como siempre les digo, esto es historia reciente de España. Vienen ahora Melchor Miralles del PER a contarnos. Ya verán qué invitados, quiénes hablan dentro del reportaje. Supera cualquier ficción. La historia del Nani, cuarto milenio. La vida del Nani tomó un camino hacia la muerte cuando conoció a Francisco Venero, un joyero de Santander que era confidente de la policía, que tenía buena amistad con algunos círculos de policías corruptos y también del mundo de la delincuencia. Él mediaba en la realización de atracos, conseguía armas, veía los objetivos a marcar y encargaba a delincuentes que pegaran buenos palos y luego le tenían que llevar el oro, las alhajas, las sortijas, todo lo que se llevaban a él, que lo fundía en lingotes. Les daba una pequeña parte a ellos para compensarles por el trabajo realizado, otra parte lógicamente se la quedaba a él y el resto lo entregaba a los policías. El 12 de noviembre de 1983, la policía saca de su casa en el madrileño barrio de San Blas a Santiago Corella, el Nani, un delincuente habitual. Quieren interrogarlo. Dicen los testigos que se marchó tranquilo. No podía sospechar que ya no regresaría. Se lo llevan detenido, se llevan también a su mujer, Soledad Montero, se llevan a sus 3 hermanas, Consuelo, Lourdes e Inmaculada, y detienen también a uno de los colegas del Nani, a Ángel Manzano. Son todos trasladados a la Dirección General de Seguridad y en la Dirección General de Seguridad empiezan los interrogatorios durísimos, especialmente de Manzano y del Nani, pero también de las hermanas, de la mujer del Nani, que fueron maltratadas. Una vez pegaron un palo en Valladolid, en la localidad de Benafarces, donde ahí el Nani, con algún compinche, se llevaron 48 kilos de oro. Le entregó 8 a Venero, porque en la fuga otros 40 los escondió. Con esos 8 Venero de momento ya tenía para pagarles a ellos, para dar un anticipo a los policías y demás. Al poco, este fue detenido, Santiago Corella, y entonces el compinche que había estado con él, como sabía dónde había escondido el oro, aprovechó para llevarse los 40 kilos de oro. Y ahí ya empezó el grave problema del Nani, porque esos policías querían saber dónde estaba ese oro, que en realidad el Nani no se lo había llevado, pero habían desaparecido. Según los testigos, aquí, donde se encontraba la Dirección General de Seguridad, el Nani fue brutalmente torturado. Le gritaban una y otra vez: «Nani, canta, ¿dónde está el oro?». Le ponen un casco de un mono, por si salpicaba la sangre, para que no manchara su ropa, y lo tumban en la cama, en una mesa, mejor dicho, en forma de cama, para hacerle la tortura, precisamente, que se llama de la mesa, ¿no? Y le empezaron a golpear con bates de béisbol y a soltarle descargas eléctricas. ¿Dónde está el Colorado? ¿Dónde está el Colorado? Dicen que se oía
a través de los garrotes. El colorado en el argot es el oro, ¿no? ¿Dónde está el colorado? ¿Quién ha escondido el colorado? ¿Dónde has guardado los 40 kilos de oro, no? Estas eran las preguntas que le hacían a este muchacho, que entró allí y que ya nunca más salió. Cuando ya los gritos fueron ya increciendo, pues empezaron a subir, tenían un aparato, un magnetofón, y a subir música de los rumbas, de los chichos y demás, para que no se oyera. En otra sala, a su compinche, Ángel Manzano, también lo estuvieron torturando a base de bien. Hay algunos testimonios en el juicio de personas que vieron por los pasillos de la DGS, en la Puerta del Sol, la siniestra DGS, al Nani, cómo le sacaban a rastras, con sangre, estaba ya muerto, pero todavía llevaba la cara destrozada, sangrando. Yo empecé a gritar y a decir que por favor, que no le pegasen más, que por favor, que no le pegasen más. Lo traían por un pasillo dos policías nacionales y bueno, lo traían prácticamente arrastrando. No caminaba él. ¿No caminaba esta persona? No. Era una unidad muy dura, muy recia, de policías estos de antiatracos, que estaban todos los días bregando en los barrios con los delincuentes, que en aquella época pues el mundo de la heroína y el mundo de la delincuencia se unían. Y bueno, en un momento determinado insistieron tanto en el interrogatorio que se convirtió en una tortura. El Nani no aguantó, falleció mientras era interrogado. En el argot policial entonces se nos ha ido las manos. Rápidamente buscan la solución. La solución es hacer desaparecer el cuerpo. La policía da una versión difícil de creer. Asegura que llevó al Nani hasta un descampado en Vicálvaro para que buscara una pistola y una recortada que había usado en alguno de sus atracos. En un despiste, supuestamente, el Nani logró huir. Lo cierto es que nunca más volvió a ser visto. Preferimos que se fuera el detenido a arriesgarnos a que ese disparo pues hubiera causado una lesión grave. Cuando se celebra el juicio, los policías implicados siguen manteniendo que Santiago Corella se ha fugado en un descampado, aprovechando que le han llevado a ese descampado para indicar dónde supuestamente tiene enterradas unas armas que en una supuesta declaración ha manifestado que tenía enterradas. Evidentemente, uno de los quits del juicio era demostrar que esa declaración era falsa y que se había falsificado, por lo tanto, en la misma la firma de Santiago Corella. Esta versión quedó acreditada que era absolutamente falsa, primero porque el Nani fue asesinado y murió en la DGS, y después porque era absolutamente impensable que una persona de la que había constancia de las torturas que se habían producido en la DGS tuviera la capacidad física de dar un empujón a un policía y echar a correr esposado y con un mono que le habían colocado. Era una versión insólita que en el juicio se acreditó como falsa. La teoría es que uno de los compañeros de andanzas del Nani se quedó el oro. El Nani no sabía ni dónde estaba el compañero ni dónde había escondido el oro. Y que a partir de ahí, pues la policía no se lo creyó y le apretaron hasta que lo mataron. Algunos de los policías implicados en la trama de corrupción y en la desaparición del Nani fueron juzgados y condenados, pero su cuerpo nunca apareció. Su destino final sigue siendo un misterio. El abogado de este comisario, José Emilio Rodríguez Menéndez, lleva a cabo diversos montajes, uno de ellos una rueda de prensa en la que manifiesta que se tienen pruebas de que el Nani está vivo en México, de que incluso se ha sacado un pasaporte y un carnet de conducir a un nombre determinado, y bueno, nos toca a nosotros desmontar una a una todos esos montajes. Entonces, versiones. Uno, que el Nani fue enterrado, lo dice Mesía Figueroa, el aristócrata que se había fugado a Brasil y después volvió a España, había sido enterrado en su finca de Córdoba. Otra versión, que el cadáver había sido arrojado a un pantano de Jaén. La versión de Venero, del joyero, que lo habían enterrado en Cal Viva. Y bueno, todas esas versiones se investigaron periodísticamente y judicialmente y ninguna dio frutos. Evidentemente la policía no colaboró. Hay que poner de manifiesto que este asunto es el que dio origen a la creación
del equivalente a la brigada, lo que vemos en las películas, la Brigada de Asuntos Internos. No existía en la policía española un cuerpo que se dedicara a investigar a los posibles policías corruptos. Por primera vez y como consecuencia precisamente de este asunto se crea un cuerpo para investigar a los posibles policías corruptos en este o en cualquier otro asunto. Al comisario jefe y a los 2 inspectores que llevaron al Nani en el coche a su destino final, a su tumba provisional o definitiva, donde está enterrado el hombre, fueron condenados a más de 29 años de cárcel por detención ilegal y desaparición forzada. Al cabo de unos años, creo que fue al cabo de 10 o 12 años, una juez de Madrid pues declaró legalmente la defunción de Santiago Corella, porque había pasado ya más de 10 años, y colorín colorado. Esta es la historia de este pobre chico, víctima de unas circunstancias que evidentemente tonteó con la delincuencia, tonteó hasta extremos absolutamente despreciables, que se prestó a entrar en el juego de la policía, de una policía radicalmente despreciable, y que como quien juega con lo demoníaco acaba en el infierno, ¿no? Y es lo que le pasó a este chaval. Dossier de nuestro compañero, y vaya dossier, Paco Pérez Caballero. Yo estaba apuntando aquí Cerdán, Quílez, Rada, en fin, figuras señeras del mundo policial, periodístico, de investigación. Claro, Melchor Miralles, aquí está con nosotros. Melchor, bienvenido, amigo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y si faltaba una guinda a todo esto, él dice, yo voy a dar la versión kinky, y es una versión fundamental en un tema así. Juan Carlos Delgado, el Pera, amigo, bienvenido. Muy buenas noches. Y tú estabas, bueno, los dos podéis hablar, como sabéis, con absoluta libertad. La pregunta es dónde está el Nani, claro. Se han preguntado, pero cientos de correos electrónicos. Cuando hablábamos de esos casos criminales, policiales, llenos de sombras, ¿no? Y vosotros, Melchor miraba, y de vez en cuando el Pera decía, así no fue, así fue, yo creo que por aquí. Sí, bueno, porque yo la versión que tengo, bueno, tengo mis contactos también en la policía, tengo versiones de la policía, que muchas veces son policías que ya no tienen nada que ver con aquel entonces, son policías nuevos que les han contado, entonces eso no es una versión buena, pero en el mundo de la delincuencia, en la calle, en el entorno de donde él se movía, sí que tienen muchas informaciones que nunca se hicieron públicas. Quizás el Nani fue una víctima pues de la transición, de la época esa en la que todo valía, la policía tenía barra libre para hacer y deshacer a sus anchas. Años salvajes, ¿no? Años salvajes, duros, ni lo de antes ni lo de ahora. O sea, yo creo que hay un término intermedio donde yo creo que sería todo mejor. Y que desaparezca una persona en la dirección general de la Puerta del Sol, pues es increíble. Lo que pasa, claro, han pasado 35 años. Ha habido gente que ya se ha jubilado. Cuando tú haces una cosa como lo que se hizo con el Nani, mucha gente lo ve, el entrar, el salir, no es tan fácil sacar un cuerpo de un sitio. Alguien se ha ido de la boca y ha contado, y bueno, pues hoy me alegro que estemos aquí para desvelar cosas. Ahora me cuentas por qué unas versiones te casaban más que las otras en cuanto a la gran pregunta, Melchor, que tú mismo, bueno, te la hiciste muchas veces como uno de los periodistas clave, hoy también, pero en aquella época, decimos, ¿no?, años salvajes, ¿no?, para el periodismo también. Y Melchor, ¿dónde está el Nani? ¿Dónde? De las vertientes que hay, posibilidades, repetimos, de uno de los desaparecidos más emblemáticos de la España de los 80. Bueno, yo no sé dónde está el Nani, tengo informaciones, he investigado, entonces lo investigué y nunca he abandonado este caso, siempre he seguido buscando información y tirando de hilos. Hay un dato que es imprescindible contar, y es que en el libro de registro de los calabozos de la Dirección General de Seguridad constaba la hora de entrada de Santiago Corella y en la hora de salida apareció RIP. O sea, que aquí hubo un ocultamiento, un silencio cómplice de muchísimos policías. Y respecto a dónde, bueno, todo apuntaba a que hay muy pocas dudas de que Mesía Figueroa intervino en el caso, y a mí
hay algunas fuentes, yo esto, insisto, no tengo pruebas, pero sí puedo contároslo, que me dicen que no está enterrado en Calviva, que era una posibilidad, conocido después el caso Lasaizábal, o sea, como que era una técnica que utilizaba la policía española de la época, con el ministro José Barrionuevo de ministro, que la versión de que estaba enterrado en la finca de Mesía tampoco es buena, que lo del pantano tampoco, y a mí lo que me dice una fuente de la que yo me fío es que en efecto fue a la finca de Córdoba de Mesía, pero que tiraron el cadáver del Nani a una jauría de cerdos para que se lo comieran, porque los cerdos se comen hasta los huesos. Bueno, eso lo hemos escuchado muchas veces en España criminal. Ha habido casos más antiguos donde eso se había hecho, la desaparición de un cadáver, hasta pulverizarlo, ¿no? La piara lo pulveriza. Espera, ¿tú qué opinas? ¿Tú sí te llamaba la atención lo del pantano? No sé por qué, cuando es el pantano... Sí, bueno, porque yo hablo... dices, ay, me encaja eso. Porque, bueno, cuando sucedió yo era más jovencito, pero yo ya había tenido mis aventuras, había hecho mis pinos dentro del mundo de la delincuencia, y creo que, bueno, pues cuando estás con gente del mismo entorno, que hablamos el mismo idioma, que nos entendemos, ahí no hay tapujos, y ellos dicen que, bueno, pues que el Nani tenía muchísima información. La primera vez que entró en la cárcel de Carabanchel el Nani aprovechó ese momento de estar en la cárcel para rodearse de los mejores, o los que él creía que eran los mejores, para poder ser líder en Madrid, capital. La policía era consciente de eso y entonces se hacen con el entorno del Nani para que el Nani haga los encargos que la policía hacía. Robos. ¿Qué facultades puede tener este hombre que no era conocido aparentemente en la delincuencia para llegar en esos años a un ambiente como el que estamos viendo, ¿no? De batalla permanente en las calles y convertirse en un tipo de los Kie, ¿no? Que dicen, no, de los... ¿Qué sabemos? Pues hombre, quizás su carácter, la personalidad que tenía, era una persona que era muy distante, era una persona fría, era una persona muy calculadora y supo rodearse de un grupo de personas allegados que a su vez eran también muchos de ellos confidentes de la policía. Él llegó a ser confidente de la policía, lo que pasa es que él usaba a la policía al igual que a él le usaban. Y respecto a lo que me has preguntado anteriormente, ¿dónde creo que está el Nani? Lo que dice la calle, lo que dice el entorno delincuencial de Guadalajara, que es donde él se crió, dicen claramente que salió, o sea, que le mataron en la Puerta del Sol, y que de la Puerta del Sol se las ingeniaron la policía para montar una coartada y que desapareciera, y que lo tiraron en Jaén. El pantano de Jaén. En el pantano de Jaén. Es curioso que ante el desaparecido más célebre del ámbito delincuencial, y uno de los iconos de los años 80, ¿dónde está el Nani? ¿No? Decíamos, canta, bueno, se hicieron libros, se hicieron películas. A mí se me ocurrió todo esto viendo una película que yo no había visto, sinceramente, y eso que de este mundillo he procurado verlo en el aspecto sociológico siempre porque me interesa. Esta no, y al verla dije, uy, el Nani. Periodísticamente se han hecho cientos de reportajes. Es curioso, Melchor, que no haya habido una sola prueba, porque tú sabes que cuando se retoman estos casos, hoy en día hay tecnología, hoy en día hay testimonios, hoy en día ha pasado mucho tiempo y se suelen encontrar cosas. Oye, el Nani es a otro nivel, pero como el niño de Somosierra no tiene nada que ver, el niño Pintor, o sea, uno de los grandes desaparecidos. Ni una prueba, pero bueno, cero. Claro, pero es que es muy importante que los espectadores entiendan que el Nani trabajaba para una mafia policial, para una organización criminal... La policía corruptos. Que organizaba y controlaba la propia policía. Esto sí que asombra, es decir, del caso, ¿no? Que es asombroso, ¿no? Y que fue condenado un comisario, el señor Fernández Álvarez, 2 inspectores, y después en otros procesos que afectaban a la mafia policial. Por asesinato, asesinaron a otros 3 delincuentes a tiros en las calles de Madrid, cumplieron condenas. Yo os voy a contar una anécdota. Uno de los condenados de la mafia policial por el asesinato de un delincuente, se llamaba Corroto, era un inspector apodado Cartago. Cartago después fue destinado como jefe de seguridad del entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, con el que entabló una buena relación. Cartago era un tipo simpático. Bueno, y cuando abandona el ministerio le dice a Javier Moscoso, ministro, quiero que tenga usted un recuerdo de mí y le he traído un regalo. Y le regala a Javier Moscoso una botonadura de oro para trajes de gala. Esa botonadura de oro que todavía hoy tendrá probablemente Javier Moscoso y que no sepa su origen, era parte del botín
del famosísimo atraco al Banesto de Madrid que asaltaron las cajas de seguridad. Entonces, claro, no se investigó porque no interesaba. No es que no interesaba, es que los que tenían que investigar, los buenos supuestamente lo tenían. Los que tenían que investigar eran los jefes de la banda. Era una banda de criminales, delincuentes. Y después hay que entender el momento, Juan Carlos, que no es baladí. Estamos hablando del asunto del Nani, año 83, cuando se produce la desaparición del Nani. Ya había habido otros 2 españoles desaparecidos que entonces no se sabía, que se ha conocido mucho después, que fueron Lasa y Zabala, los 2 etarras, y estamos hablando de una policía que ya había organizado un grupo terrorista que se llamaba GAL. Sí. Pero es que eso ya son palabras mayores, porque el Nani era un delincuente de barrio. No, pero era escucha, déjame terminar, Juan Carlos, pero es por encuadrar. Y entonces, en Madrid había mucha delincuencia, y había mucha delincuencia porque esta mafia policial era insaciable. Y encargaba atracos y atracos y atracos y atracos. Pero en la calle la gente no sabía que todo eso lo organizaban los policías. Y entonces había una exigencia de acabar con esto, y en el Ministerio del Interior había orden de máxima dureza policial. Pero estamos hablando de el primer gobierno socialista, que era el gobierno que encarnaba o que debió encarnar el cambio. Si yo lo he vivido, lo que estás contando lo he vivido en mis carnes. O sea, yo lo he vivido en mis carnes, no lo voy a contar hoy aquí porque estamos hablando del Nani, y es más, a lo mejor se hará una cosita aquí. Sí, pero tú sabes. Pero yo lo he vivido en mis carnes, a mí me han encargado gente que estaba en el entorno de la policía, y que eran policías y que eran comisarios, y me han dicho, vete aquí, haz esto, trae esto. Y después te daban lo que a ellos les apetecía, y te daban barra libre, o te daban, o te tenían rienda corta. Bueno, me imagino, Juan Carlos, Melchor, me imagino que sería un corpúsculo, ¿no?, dentro de un montón de gente que haría su trabajo honestamente. Pero claro, el tema es cómo se operaba. O sea, ¿qué te daba a cambio la policía? ¿Qué cobertura te daba? Te daba libertad. Primero te daba libertad. Segundo, te dejaba hacer lo que quisieras donde estuvieras tú, en el entorno tuyo, en tu barrio. O sea, que ahí no había vigilancia. Claro, tú eras el jefe. Que tú vas a un sitio y aunque suene la alarma, las alarmas del entonces no son las alarmas de hoy en día, no voy a explicar cómo una alarma de antes, llegabas con una palanca, la quitabas, la metías en un cubo de agua y ya no funcionaba la alarma, hacía pi, 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 se afichaba la alarma. Tú ya podías operar, hacer y deshacer a tus anchas. Y tú sabías que tenías la vigilancia. Claro, y tú estás protegido por la propia policía, y tú llevas después ese cargamento, dependiendo lo que te encargaran, se lo llevas a ellos, y ellos hacían y deshacían y desaparecían, y a ti te daban lo que ellos consideraban oportuno. Que una parte, Melchor, te daba la libertad de no entrar en la cárcel en Carabanchel. Ese era el precio que pagaba el delincuente, y a su vez eras confidente y eras el que tenías que pasar a la policía toda la información de los delincuentes que ellos querían coger, que no eran de su entorno. Pero vamos a ver, lo que estamos hablando es gravísimo, que mucha gente no lo sabe, y esto quedó un poco ahí entre tinieblas, no nos extraña. Me quiere decir, Melchor, que ya los últimos, coletazos, ¿no?, del llamado miedo a salir de noche, que se inicia, hemos hablado de eso, Juan Carlos, con otro tipo de delincuentes y un poquito antes, pero ya son los 80, primeros 80. Una parte del miedo a salir de noche, al parte del asunto de la droga, yonkis atracando, bueno, ya sabemos el ambiente que había, una parte de la delincuencia fuerte estaba soportada por esta máquina insaciable de policías que estaban en el ajo. Absolutamente. Y Iker, quiero corregir una cosa, no era un pequeño grupúsculo, era un grupo dirigido por un comisario. O sea, esto no eran 3 polis de quinta que se organizaron ahí un negociete. Esto era una estructura mafiosa en la que estaba implicado un comisario, y los delincuentes que trabajaban para ellos tenían la garantía, primero, la información de dónde tenían que ir a atracar. Había muchos atracos a representantes de joyería. Y entonces la policía era quien les decía, el jueves a las 12 en la calle Bailén 17, piso 3º. Y ellos tenían la garantía de que ahí iba a haber una cobertura. Un agujero negro, ¿no? No, una cobertura policial para proteger que no les ocurriera nada. Bien. ¿Y el oro este de los 40 kilos nunca se supo? Bueno, el oro, la información que se tiene es que un colega del Nani lo escondió en la provincia de Valladolid y que nunca apareció. Esa es la información. O sea, que puede estar en el mismo sitio.
Quizás a lo mejor el día que se sobrepasaron la policía, quizás lo que querían es que el nani declarase dónde estaba ese oro. Y él lo desconocía porque efectivamente se lo había pasado a un colega, ese colega lo había llevado y lo había guardado en el campo, en un agujero. Sí, pero la decisión, o sea, a mí me consta, y esto lo garantizo, o sea, el nani con uno de sus colegas había tomado una decisión de decir, bueno, yo estoy harto de robar para la policía. Y entonces dijo, en este atraco, el oro, el botín, es para mí. ¿Se rebeló? Sí, tomó esa decisión. Y entonces le pasó los 8 que le dieron al joyero de Santander y los 40 que el nani le deja a un colega y le dice, escóndelo. Y entonces a la policía le llega que el nani se rebela. Y entonces van a por él y le torturan y el nani no podía decir, que al nani probablemente si lo hubiera sabido lo hubiera dicho, porque las torturas del nani fueron terroríficas, el sufrimiento, y eso yo escuché el testimonio de sus hermanas, de Ángel Manzano, que era terrorífico porque ellos lo escuchaban desde los calabozos en donde ellos estaban. Y a mí me decían, si el nani lo hubiera sabido, hubiera cantado, porque no hay quien aguante unas torturas de ese calibre. Pero después no te olvides de una cosa muy importante, Iker, que dentro del mundo de la delincuencia, aunque tampoco son de fiar, y cada uno va a lo suyo y a sus intereses, pero al final muchas veces hacen piña, sobre todo cuando hay una situación como esta, que ves que al que coge has hecho un robo, un paro, 3-4 personas, has acordado que este es el que se lleva el colorado, como se llama en el argot, que lo guarda, que se deja un tiempo sin usarse, que nadie se pone nada para que la policía no te pille, una serie de cosas. Esa persona, según mis informaciones, años después de esos 40 kilos que nunca dice que aparecieron, lo que lograron tener, que a lo mejor no fueron los 40 de la policía, recuperó una parte y se lo repartieron entre ellos, una parte llegó al entorno del nani, porque es ley de calle. Melchor, ¿cuándo gira esto? Es decir, hemos visto en el reportaje que parece con vosotros, claro, ya la bomba, una inmersión en la historia no tan lejana. Entonces, ¿cuándo cambia esto? Se dice que a partir del caso Nani, es súper importante, lo dice el abogado Bremont, tiene que hacer la policía una especie de cuerpo, como ha pasado, por ejemplo, en ámbitos de la Iglesia y en otros ámbitos, ¿no? De, digamos, vigilancia de sus propios miembros. ¿Esto no existía antes? No existía antes. Y después, yo creo que es muy importante contextualizarlo, ¿no? Porque no era solo la mafia policial, insisto, es que el gobierno, en paralelo, en esos mismos meses, decidió organizar los GAL. O sea, en esa misma época, ese mismo gobierno, esta es una historia que publicamos en el diario El Mundo y que se ha confirmado en el libro que ha salido hace poco con las memorias del señor Manglano, el jefe del servicio de espionaje. El gobierno español decidió que quería experimentar con unos calmantes que querían ver si eran útiles para inyectárselos a etarras cuando fueran detenidos, en especial al etarra Josu Ternera. Y el Ministerio de Interior estuvo probando la eficacia o no de esas inyecciones con mendigos a los que cogían por la calle. Es decir, era... Pero eso el Nani no tenía nada que ver en esa película, ni estaba informado. No, pero el Nani jugaba en otra liga diferente. No, pero vamos a ver, Juan Carlos, lo que yo digo es que la policía depende del Ministerio del Interior. Sí, claro. Y estamos hablando de un Ministerio del Interior que era... corrupto también. No corrupto, que era una organización criminal. Que el ministro del Interior fue condenado me acuerdo perfectamente por el Tribunal Supremo por secuestrar a un anciano, que el secretario de Estado de Seguridad fue condenado, el director general de la policía, comisarios, subcomisarios, funcionarios. Es decir, son historias que yo creo que a la mayoría de la gente le quedan muy lejanas, pero que, como pasa con otras páginas de la propia historia, ¿no? Que están aquí atrás, que somos hijos también de todo eso, y que es muy bueno repasarlo. Este era el ambiente que se vivía y lo que ocurría. El giro fue radical respecto a la policía, lo que contábamos. O sea, tuvo sus efectos el hecho de que la policía montara ese grupo. Hombre, claro. ¿Y hoy sería inconcebible esto que contamos? Hombre, yo pienso que es inconcebible al día de hoy. Yo creo que la policía hubo un antes y hay una actualidad en la que la policía lo que pretende es
ayudar al ciudadano, que muchas veces Tú decías que ni tanto ni tampoco antes. Que están limitados, es lo que te iba a decir. Yo he visto ¿Has visto las dos caras, Yo he ¿no? visto las dos caras. He visto antes cuando llegabas por la puerta de la comisaría, entrabas y te empezaban a dar bofetones de todos los colores y un trato como si fueras un animal. Al día de hoy que la policía tiene un cuidado y sobre todo si son menores, que claro, que los menores se rebelan con los guardias, que te voy a hacer, que tú no sé qué, o sea, ni tanto ni tampoco. Ahora, sí que es verdad que a raíz de lo sucedido con el Nani empezaron a tomarse cartas en el asunto, se formó ese grupo de policía, la policía que vigila a la policía, y se detectaron dónde estaban los problemas en el cuerpo, se fueron quitando a mucha gente, pero en el camino se quedó mucha corrupción. El Nani quizás sufrió el fallecer porque él sabía demasiado. A los ayudantes del Nani, como siempre en la banda que has contado tú antes, todos estos terratenientes del Era Nani. el hombre que sabía demasiado. Claro, sabía demasiado y estuvo en el momento inadecuado, y cuando a la policía no le interesó, lo dejó de usar y lo quitaron del medio. Y la policía, como no es la que tiene el poder, en ese momento supieron hacerlo. Ahora, lo triste es que hayan pasado 35 años y al día de hoy no se sepa, porque claro, cuando cometes una fechoría de ese tipo, o sea, un asesinato que no es una fechoría, hay mucha gente que te tiene que ver, que cuando entras en el coche, cuando te llevas el coche, cuando sales por la puerta, silencio, ¿no? Cuando falta una sábana, cuando en la entrada del médico forense que te tiene que mirar, el que firma la salida de cuando sales del calabozo, o sea, toda esa serie de cosas tantos años después no hay una capacidad para decir esto fue así y este fue el responsable. Es alucinante. Sí, ahí es lo que decía, había un silencio cómplice, porque en la Dirección General de Seguridad todo el mundo sabe, de los que estaban entonces, sabían lo que había ocurrido. Y es verdad que hoy es impensable. Es impensable hoy en la policía, en la Guardia Civil, como en cualquier organización conformada por seres humanos, hay un caso de corrupción, se encuentra a un funcionario o a dos funcionarios que han colaborado en un pase de una operación de droga y tal, pero hoy en día es impensable una estructura criminal dentro de la policía. Oye, Melchor, y tú que has estado tan metido periodísticamente, porque hemos visto a muchos colegas, ¿no?, diferentes, pero tú que te significaste tanto con investigaciones, bueno, tremendamente importantes en este ámbito, tú tuviste, es de lógica, ¿no?, la sensación de amenaza, de persecución, de vigilancia. Bueno, no tuve la sensación, tuve múltiples amenazas y yo fui el primer denunciante de otros muchos del espionaje ilegal del Servicio de Información. Hoy mismo hablábamos de un tema que era, os lo digo, chicos, estremecedor. Empezábamos con lo que llamaban caras rotas, ¿no? Una historia de los mutilados de la Primera Guerra Mundial. Claro, dices, Primera Guerra Mundial, un siglo. ¿Quién se va a acordar? Es verdad que decíamos que muchos atentados que hemos sufrido en España la gente quedaba también así y no se contaba. Esta página de la historia es mucho más reciente y también nos parece que ha pasado casi un siglo. Hay que reflexionar sobre eso. Melchor, Juan Carlos, mil gracias como siempre por la lección histórica.